placer presentaros a un escritor, periodista, nacido en Salamanca, vive actualmente en Segovia, pero lo tenemos en Madrid, hemos conseguido que venga a nuestro CEPA, ya es amigo nuestro, es un querido amigo que nos habla de literatura, de periodismo y especialmente él es muy amante del cómic. Comenzó en 1979 escribiendo sobre cómics y desde entonces ha colaborado en diversos medios de prensa y televisión. Creó el colectivo del cómic de Salamanca, que publicó la revista especializada Rúa Mayor y fundó el periódico humorístico La Diana. Bueno, yo que estaba leyendo este libro, Jorge, de Mel Brooks, me encanta la reflexión que haces de cómo el humor nos puede salvar la vida, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos libros en la biblioteca firmados por Jorge. Bueno, en este caso, en situaciones dramáticas, como por ejemplo la vivida por los judíos, cómo nos habla del sentido del humor con el que Mel Brooks supo y supo quererse a sí mismo y afrontar la vida. Qué importante el sentido del humor para desdramatizar. Bueno, después, fijaos cómo cambia el tono en Duelos y Quebrantos, que lo escribió en colaboración con el músico Germán Copini. Tengo que decir que encontrar este libro es una rara avis, pero yo lo tengo. Yo puedo presumir de que lo tengo. Esto es una joya que es muy difícil de encontrarla. Es una pena que estemos tan desatendidos, ¿no? Con las editoriales. Bueno, yo entiendo aquí el amor que tiene Jorge San Román y muchos de mis alumnos que hemos disfrutado del romanticismo, pues podríamos ver la influencia de Becker, de Edgar Allan Poe. Seguro que has disfrutado muchísimo leyendo las leyendas o los cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, Jorge tiene mucho amor por el mundo del cine y de la televisión, entonces muchos de sus libros pues, nos hablan de estas adaptaciones que se han hecho, pues por ejemplo, me estaba contando él hace un momento la tragedia que supuso el confinamiento y cómo justamente iba a publicar Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso. Bueno, mirad qué bonito, ¿no? Qué sugerente esta historia que nos habla de los chimpancés, orangutanes, gorilas en el cine, todo. Tenemos en mente a King Kong. Bueno, la tragedia que ha supuesto también para el mundo de los libros y de las editoriales la pandemia. Así que bueno, cuando hay que dedicarse al mundo de escribir y de publicar, vamos a ver si salimos adelante, ¿no? Seguro que sí. Bueno, tenemos muchos libros publicados del mundo de la televisión, junto a Cruz Delgado, amigo nuestro también, Chiripitifláuticos Don José. ¿Alguien que conozca a los Chiripitifláuticos? ¡No! ¡Ay, qué jovencito! ¡Madre mía, todos! Bueno, menos mal, los dibujos animados de Cruz Delgado, de Paul McCartney. Bueno, tenemos muchas publicaciones de Jorge y nos interesa en este caso, él lo que ha querido es trasladarnos el mundo del realismo, nos va a hablar de Galdós, por ejemplo, al cine y a la televisión. ¿Qué adaptaciones se han hecho? Porque algunos hemos estado leyendo Tristana, por ejemplo, Marianela, así que aquí tenéis a Jorge San Román, es un placer tenerlo siempre en el CEPA y ya le voy a dejar hablar a él un poquito, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días a todos, amigos. Muchísimas gracias, es como siempre una alegría estar aquí con todos vosotros y vamos a tratar de hacer un acercamiento a la figura de Benito Pérez Galdós, uno de los grandes escritores que hemos tenido en España. Si me lo permitís el acercamiento, vamos a hacerlo de una manera un poco diferente. Yo creo que a veces plantarse ante un libro, y a mí me encantan los libros, pero muchas veces, y supongo que a todos os habrá pasado alguna vez, da un poco de pereza, ¿no? Veis un tocho, un gran escritor, célebre, clásico, y ya da un poquito de miedo acercarse a eso, ¿no? Sobre todo cuando ves un tocho considerable, ¿no? Pero yo creo que hay muchas maneras de acercarse a la literatura y a la obra de los autores. Y una de ellas
ya que tenemos tan cerca Madrid, lo que os voy a proponer es un paseo por lugares emblemáticos de Madrid relacionados con la vida y con la obra de Benito Pérez Galdós. Pues esta me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos poner la primera diapositiva, ¿no? ¿No están bien los altavoces o...? A ver, Nelia, por favor. Maximiza. No, no, ya. Bueno, este probablemente sea uno de los retratos más conocidos, por no decir el que más, de Benito Pérez Galdós. Detengámonos un momento ante este retrato, que es el más conocido. Lo pintó Joaquín Sorolla en 1894 y se encuentra en la Casa Museo de Galdós de Canarias. ¿Todos os suena el pintor Sorolla? Sí. Además que otro punto que se puede visitar en Madrid es un museo maravilloso, que además es gratuito los sábados, que es en la Casa Museo de Sorolla. Es una auténtica maravilla por dentro y por fuera, tiene unos jardines espectaculares. Sí. La podéis visitar en el centro de Madrid. Así es. Y además que tiene unos jardines preciosos, como dice Elena, y no hay nada mejor que cogerse un libro, irse a esos jardines y en ese ambiente disfrutar de la lectura y disfrutar del entorno. Este cuadro no lo vais a poder ver aquí, pero bueno, es el pintor, un pintor también muy relacionado con Blasco Ibáñez, del que hablaremos esta tarde, y yo creo que queda muy bien definida la figura de Pérez Galdós. Lo vemos sentado en el brazo derecho sosteniendo un cigarrillo de boquilla, en la mano izquierda apoyada su bastón, y al fondo, ese fragmento del cuadro que se ve es un cuadro probablemente pintado por el propio Pérez Galdós, porque además de escritor, él era dibujante, además un gran dibujante. Al final, si tenemos tiempo, veremos algunos de sus dibujos y veréis pues la calidad, ¿no? Es un detalle curioso que nos aporta de Galdós. Como dibujante, además, él incluso tomó bocetos preparatorios para las series de los episodios nacionales. Pero bueno, vamos por partes. Al igual que Charles Dickens se le asocia con Londres y al escritor con Balzac con París, aunque nacido en Las Palmas de Gran Canarias, asociamos a Benito Pérez Galdós con Madrid porque la mayor parte de su carrera literaria la desarrolló en Madrid. El historiador Fernando García de Cortázar se refiere a Galdós como un testigo implacable y concienzudo novelista del Madrid de la Restauración. O sea que este paseo que os propongo también nos hace retroceder en el tiempo a la Restauración, es decir, al año 1862. Vamos a dar un paso atrás en el tiempo, cuando Galdós contaba 19 años de edad y momento en el que llega a Madrid para cursar estudios de Derecho en la Universidad Central, que estaba en el número 3 de la calle Noviciado. Allá tenéis una primera referencia. La próxima vez que paséis por Madrid, paséis por Noviciado y ya sabéis que con 19 años allí llegó Galdós y empezó a estudiar la carrera. En su libro Memorias de un desmemoriado, tenía un gran sentido del humor don Benito, publicado por entregas en el diario La Esfera en el año 1915, muchos años después de la llegada de Galdós a Madrid, él rememora así este episodio. Dice: entré en la universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía, escapándome de las cátedras. Ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esa ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, y si mis días se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía un buen golpe de mis paisanos. Vamos a pasar a la segunda imagen, por favor.
Aquí vemos a Benito Pérez Galdós, que es el que sujeta los papeles en la mano, muy joven, y en una de esas primeras charlas que dio, en concreto esta, en la lectura del salón del doctor Tosada Latour, en 1879. Así retrataba la villa de Madrid en su primera novela, La Fontana de Oro, que Benito Pérez Galdós publicó en 1870, y en la que inmortaliza la célebre fonda navideña, que se hizo muy popular por las tertulias liberales de miembros políticos de clase liberal que se celebraban aquí en la Fonda de Oro. Hay que decir que Galdós siempre fue un hombre de carácter bastante progresista. Hay que situarse en la España de esa época, es decir, a finales del siglo XIX, 1870, 1880, para pensar que este país era muy diferente al país en el que hoy vivimos. Hoy aquí lo damos todo por hecho, pero que en aquella época era tal la miseria y la desigualdad que se vivía en España que muchos intelectuales, escritores, los más progresistas, querían denunciar y reflejar en su obra aquella miseria que se vivía. Y en el caso de Madrid, pues había, como siempre, pues clases elevadas y muy pudientes que vivían muy bien, pero lo que más me interesaba a Galdós eran precisamente las clases populares, la gente de la calle, los carniceros, los fruteros, la gente que vive en las fondas, la gente que viene de fuera y pasa por Madrid y vive su aventura. En este tiempo escribe una serie de novelas centradas expresamente en la ciudad de Madrid y en su gente, entre ellas El amigo manso, El doctor Centeno, esta de 1883, y una de las más conocidas, que es Fortunata y Jacinta, que es un estudio costumbrista de la gran ciudad en su evolución histórica y social, y en la que la protagonista se pasea por los alrededores de la Puerta del Sol. Con la novela en una mano y estando en la Puerta del Sol podéis recorrer las distintas calles por las que la protagonista de esta novela se desenvolvía, puesto que esa zona poco ha cambiado. Esa escena del huevo crudo que seduce tanto a Juanito Santa Cruz, es por ahí, ¿verdad? Ajá, claro, claro. Vamos a pasar a la tercera imagen, por favor. Porque, bueno, aunque ahí no lo veis muy bien, pero nuestro paseo nos conduce ahora al número 107 de la calle Hortaleza, porque tras independizarse de su primer editor, Galdós era un gran creador, pero tenía serias dificultades para administrarse. Siempre estaba mal de dinero, sus editores le engañaban con contratos muy desventajosos, y llegó un momento en el que decidió independizarse y montar su propia editorial para manejar los derechos de sus libros. Entonces, como os digo, en el número 107 aquí se ve, en este entresuelo estuvo la editorial Obras de Pérez Galdós, fundada por el escritor en 1897 y hasta su cierre en 1904. Pues otra referencia que tenemos de Madrid y que de paso obligado pues, para saber dónde estaba pasarse por la editorial que promovió el propio Galdós, ¿no? Si pasamos a la 4, por favor. Vale, sí, esto es otra cosa que también vale la pena ver. Yo insisto en que es una buena cosa, para acercarse a la literatura se puede hacer de muchas maneras. A mí me parece muy bien leer tebeos cómics adaptados de grandes obras literarias, porque es una manera, primero es un medio de expresión diferente y por otra parte es un modo de acercarse a la obra literaria y cualquiera es bueno. Si ves las series de televisión, las películas de Galdós y te llaman la atención, puede ser un buen modo de animarte a ver sus obras. Y me parece también muy bonito darte un paseo por Madrid, ir haciendo ese recorrido, ver, bueno, pues cuando llegó Galdós, cómo se hizo editor, los distintos sitios por los que pasó. Este busto en concreto es de otro museo de obligada visita, que es el Museo de la Ciudad de Madrid, que está muy cerquita del metro del Tribunal. Sí. El busto de Galdós está en la segunda planta, pero todo lo que se encuentra en el museo es una maravilla. Es también gratuito y vale la pena de verdad verlo, porque está muy bien reflejada la historia de Madrid desde sus inicios, pero sobre todo en esta época. Hay cuadros
de la época de Sorolla precisamente ninguno, pero cuadros inspirados en los episodios nacionales de Galdós, cuadros históricos de gran formato. Tenéis textos, tenéis fragmentos de cartas y novelas del propio Galdós, y todo esto bien cerquita y además gratis. Y ahora vamos hacia 1897, que es cuando se publicó otra de las grandes obras de Galdós, que es Misericordia, y en su prefacio Benito Pérez Galdós nos cuenta, hablando de su interés por las capas más bajas del pueblo de Madrid, ¿no? Me propuse descender a las capas ínfimas de la sociedad madrilense, describiendo y presentando los tipos más humildes: la suma pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria, dolorosa casi siempre, en algunos casos picaresca o criminal y merecedora de corrección. Para esto hube de emplear largos meses de observaciones y estudios directos del natural, visitando las guaridas de gente mísera o maleante que se albergaba en los populosos barrios del sur de Madrid. El afán de estudiarla intensamente me llevó al barrio de las Injurias, polvoriento y desolado. En sus miserables casuchas cercanas a la fábrica de gas se alberga la pobretería más lastimosa. Desde allí me lancé a las Cambroneras, donde tiene su asento la población gitanesca, compuesta de personas y borricos en divertida sociedad, no exenta de peligros para el visitante. Las Cambroneras, la estación de las Pulgas, el puente de Segovia, la opuesta orilla del Manzanares, hasta la casa de Goya, donde el famoso pintor tuvo su taller, completaron mi estudio del Bajo Madrid, inmenso filón de elementos pintorescos y de riqueza del lenguaje. Pues esta ya es la imagen, esta ya es la siguiente imagen que representa, no sé, si pasáis por el metro de Goya la habréis visto allí. Forma parte de la serie de los desastres de la guerra, de los caprichos grabados por Francisco de Goya. En la estación de Goya están en un lado de la estación, en una dirección, los caprichos, en el otro, los desastres de la guerra y la tauromaquia. Y esperando el metro, es muy entretenido leer, ver las imágenes y leer, ¿verdad?, las imágenes, o sea, las leyendas que se acompañan, porque bueno, se aprende mucho. Benito Pérez Galdós, en el metro, es que además a mí me encanta que se haya hecho en el metro de Goya. Cada vez que me toca enlazar allí, espero que tarde un poquito en llegar el tren. Porque merece la pena, ¿no? Ya lo creo. Mira, bueno, la que acabamos de ver, ese grabado que acabamos de ver, es el triste presagio de lo que ha de acontecer. Benito Pérez Galdós es un gran admirador de Francisco de Goya. De hecho, la obra del pintor le sirvió como fuente documental para conseguir descripciones de indumentarias, costumbres y entornos que ambientaron los episodios nacionales, que probablemente sea su obra más conocida. Los episodios nacionales comenzaron a publicarse en 1873 y se trata de una gran crónica de la historia del siglo XIX en España, que recoge la memoria de los españoles a través de su vida íntima y cotidiana y de su contacto con los hechos de la historia nacional que marcaron el destino colectivo del país. La obra se compone de 46 episodios agrupados en 4 series de 10 novelas y una última solo de 6, porque el gran proyecto quedó inconcluso. Benito Pérez Galdós en sus últimos años ya no veía bien, estaba medio ciego, en fin, no pudo terminar las 50 libros de los que constaba la obra. 4 quedaron en el aire. La primera serie, escrita entre 1873 y 1875, y que es en la guerra nos vamos a centrar, trata de la guerra de la independencia que sufrió España entre 1808 y 1814. Aquí sí que en Madrid, en el centro de la Puerta del Sol, tenéis placas en las que se explican lo que allí sucedió en aquel momento. Benito Pérez Galdós, mira, voy a enseñaros. Esta es una de las muchas ediciones que se ha hecho de los episodios nacionales. A mí me gusta mucho porque viene ilustrado
por obras, pinturas, portadas de libros referentes a la época en la que se desarrollan los episodios, y por lo tanto es doblemente interesante. O sea, no es un texto, porque claro, alguien se pone ante un libro como este, si te tumbas, si te tumbas yo leo tumbado, ¿no? Y tienes que coger el libro así, abrirlo, o sea, es tremendo. Quien quiera, si queréis aproximaros a los episodios nacionales, yo os recomiendo que compréis una edición pequeñita, de fácil lectura, de estos del libro de bolsillo, y realmente las 50 novelas son cortitas. Es mucho más fácil, ¿no?, que plantarte ante un tocho de esto. Insisto en que lo interesante y lo bonito de esto es que está muy bien ilustrado, pues con mapas explicativos de las zonas en las que van surgiendo los distintos episodios. Luego al final os lo paso para que le echéis todos un vistazo. Vale. Bueno, este cuadro, esta es la muerte de Velarde. Este cuadro lo podéis ver también en el museo al que me refería antes, el Museo de la Villa de Madrid. Es pareja de otro en el que vemos la imagen. Esta es la muerte de Velarde, pues en el otro la muerte de David. Esto en el cuartel de artillería de Monteleón, cuyos restos, parte de esa portada, también la podéis ver muy cerca de ese museo. Los restos que quedan de esa puerta. O sea, un lugar histórico, los restos de caballería. Vamos, es muy emocionante pasar por esos arcos, por ese arco, y saber que unos poquitos metros más allá murió el héroe. El héroe uno de los héroes de la guerra de independencia. Esto está al lado de Malasaña. Está Tribunal, muy cerquita del Tribunal, está el museo, sí. Y un poquito más allá, pues donde está la plaza de Manuela Malasaña, la plaza del 2 de Mayo, están los restos de ese portalón. Bien. Vale. Benito Pérez Galdós es probablemente el mejor representante de la novela realista española, y para ambientar su obra se dedicó a conocer a fondo el país. Para empezar a escribir los episodios nacionales quería documentarse muy bien y hacerlo desde abajo, desde dentro. Para ello recorrió toda España en coches de ferrocarril de tercera clase, conviviendo con el pueblo más miserable y hospedándose en posadas y hostales, como él mismo decía, de mala muerte. La primera serie de los episodios, escrita entre 1873 y 1875, como os decía, es la que trata de la Guerra de la Independencia. Arranca con la Guerra de la Independencia, en concreto con el episodio de Trafalgar, la batalla que se luchó contra los ingleses y con la ayuda de los franceses, y tiene por protagonista a Gabriel Araceli. Es decir, el narrador de esta obra es el propio Don Benito, pero en la figura de un chaval, de un mozalbete que se llama Gabriel Araceli, quien va haciendo la narración de los hechos, ¿no?, de todo lo que va. Lo definen como un pillete de playa, pero que terminó su existencia histórica como caballeroso y valiente oficial del ejército español. Bueno, esta es la serie, como decía, la muerte de Velarde que hemos visto. Y ahora, mira, si me permitís, quiero leeros un breve fragmento, porque yo creo que la mejor forma de justificar por qué hay que leer a Benito Pérez Galdós, la mejor manera es leer un fragmentito y ver cómo escribía. A mí esto realmente me pone los pelos de gallina, porque es que es muy emocionante. Lo vais a ver. Las obras de Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, ambientadas también en este periodo, el 2 de mayo, que tiene un libro que está muy bien, es muy trepidante, pero al final lo ves y te das cuenta que es que ha bebido de estas fuentes, ¿no? Sobre este episodio, más o menos, tratar de introducirnos dentro del cuadro y fijaos cómo lo cuenta Benito Pérez Galdós. Que viene la artillería, clamaron algunos, pero lejos de determinar la presencia de los artilleros, una dispersión general. Casi toda la multitud corría hacia la calle Nueva. La curiosidad pudo en mí más que el deseo de llegar pronto
al fin de mi viaje y corría ya también, pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas y vi caer, no lejos de mí, algunas personas heridas por la metralla. Aquel fue uno de los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La ira estalló en boca del pueblo de un modo tan formidable que causaba tanto espanto como la artillería enemiga. Ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a muchos que huían con pavor y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros. Mas en aquel choque entre los fugitivos y los sorprendidos, entre los que rugían como fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la multitud, predominó al fin el movimiento de dispersión y corrieron todos hacia la calle Mayor. No se oían más voces que armas, armas, armas. Los que no vociferaban en la calle, vociferaban en los balcones, y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la artillería, todos fueron actores. Es una descripción, pues bueno, que te dan ganas de... Hay que imaginarse al pueblo de Madrid corriendo por la calle Mayor, ¿no? Y armas, 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 y desde los balcones. En fin, muy emocionante, ¿no? Si queréis pasaros el libro, os va a gustar, bueno, como os digo, está muy ilustrado, muy bonito. Lo del sonido, pues ahora lo probamos. Vale, pues bueno, vamos a pasar, mira, aquí es otro de los... Mamelucos, ¿no? Otra de las escenas en las que Benito Pérez Galdós se inspiró para contar sus episodios nacionales, pues el cuadro de Goya, este ya se puede ver en el Museo del Prado, de los sucesos están en la Puerta del Sol y la carga de mamelucos, que son estos de los turbantes, y el pueblo de Madrid defendiéndose con cuchillos y como podían atacando al enemigo. Esto es lo que sucedió a continuación del fragmento que hemos leído. Hay que fijarse en los rostros desgarrados, lo dramático que todo esto resulta, ¿no? Cómo se pelean, el hombre agarrando el cuchillo, en fin, es una estampa brutal, como la siguiente. La de los fusilamientos, está tan más conocida. Sobre esta, además, a mí este cuadro siempre me ha impactado muchísimo, siempre que es otro de los episodios también maravillosamente narrados en los episodios nacionales, el de la represión del ejército francés. Y decíamos que Benito Pérez Galdós se había inspirado en los cuadros de Goya para dar más realismo, dotar de más naturalismo su relato, ¿no? Hay una historia sobre este cuadro, y es que Goya vivía muy cerca. Esto sucedió en las montañas del Príncipe Pío, cerca de Moncloa. De la montaña. Y se cuenta que Francisco de Goya, desde su casa, en la Quinta del Sordo, que no estaba muy lejos de allí, con un catalejo, contempló en la distancia los fusilamientos. Es decir, estas escenas las vio en directo desde su casa, observando con un catalejo. Cuando terminó la masacre francesa y terminaron los tiroteos, Goya, acompañado de su criado Isidro, se fue al lugar donde se amontonaban los muertos, y a la luz de un farol como ese que veis ahí, debajo de los soldados, estuvo tomando bocetos del natural de todos los muertos. Es decir, todas estas personas que aparecen ahí, pues removiendo entre los muertos, tomando bocetos con ayuda del criado, para después hacer el cuadro. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y de hecho, existe por ahí un estudio, esto en internet se puede encontrar, en el que te dan el nombre y el apellido de cada uno de las personas que aparecen fusilados. El que tiene el pantalón amarillo y la camisa blanca, este era un trabajador minero. El cura era cura de una determinada parroquia.
o sea, todos, cada uno de ellos te va identificando quiénes eran. Este que está aquí, el que está tumbado muerto en primer término, o sea, que se hizo un estudio, fijaos hasta qué punto, ¿no? Y de este realismo se inspiró Benito Pérez Galdós para contar las cosas que él no vivió porque él no había nacido entonces, pero sí se valió de estos documentos para él. Mi reflexión, Jorge, si me permites, es que el arte, la literatura y el arte en general nos hacen vivir las emociones de lo que nos cuenta la historia, porque la historia nos dice, tal año pasó esto y murieron no sé cuántos, pero aquí realmente nos acercamos a los seres humanos, al claro, sufrimiento, a la sangre, a cómo se enfrentaban, ¿no?, al momento de la muerte, por ejemplo. Sí, efectivamente. Entonces, es la mejor manera de vivir y de aprender la historia, pues es eso, es paseando. Al igual que el paseo que estamos proponiendo al lado de Benito Pérez Galdós, recorrer los sitios que reconocía, empaparse un poco de su espíritu, de los lugares que le inspiraron, y efectivamente por la historia pasa esto, cuando vemos el lugar, oye, que fue aquí. Aquí, o sea, aquí de verdad sufrió alguien, aquí murió, aquí se derramó su sangre, ¿no? Ahí está. Bien, hay que señalar que el conjunto novelístico de los episodios nacionales, porque, como decimos, la obra se prolongó en el tiempo y terminó de escribirse pues, a principios de, bueno, quedó inconclusa, como decimos, los episodios nacionales, pero hasta bien entrado el siglo XX. La cuarta serie, que se publicó entre 1902 y 1907, se desarrolla entre la Revolución de 1848 y la caída de Isabel II en 1868, y la quinta parte, que se publicó entre 1907 y 1912, es la que quedó incompleta y acaba con la restauración, con la vuelta de Alfonso XII al trono de España. Este conjunto novelístico constituye una de las obras más importantes de la literatura española de todos los tiempos, y narrativamente el punto de vista adoptado por Galdós se inicia, como decíamos, en Trafalgar, desde la óptica, desde la visión de un joven que mientras lucha por su amada se ve envuelto en los hechos más importantes de su época. Y esto, claro, es muy emocionante, ese doble recorrido por la historia y a la vez por la historia con mayúsculas, la historia de lo que está sucediendo en España y las propias circunstancias personales de este chaval que se ve envuelto en todo este magma, ¿no? Como decíamos, la perspectiva de Benito Pérez Galdós, del autor, va cambiando desde el principio, que es mucho más épico, mucho más idealista, hasta el amargo escepticismo del final, pasando por la postura radical de tendencia socialista, anarquista, porque Benito Pérez Galdós, como ya veíamos, fue un hombre avanzado a su tiempo en ese sentido, muy rebelde, contestatario, y a pesar de su aspecto tan serio, pues en el fondo realmente muy revolucionario. Y bien, ahora nuestro paseo nos conduce al cine, porque muchas son las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de la obra literaria de Pérez Galdós. La última y la más sonada, aunque es de 1998, fue El abuelo, de José Luis García, protagonizada por Fernán Gómez, y que fue candidata a los Oscars en la edición de aquel año, de 1899. Pero la obra de Galdós se ha llevado al cine en muchas ocasiones porque es un gran contador de historias, es decir, el cine se ha interesado en la figura de Galdós y en sus narraciones, porque son narraciones densas en las que pasan muchas cosas, y el cine lo que necesita es una buena base. Si no hay una buena historia, por muy bonita que sea la fotografía, muy buenas las interpretaciones de los actores, si no hay una buena historia de fondo y de base, no hay nada. Y por eso, tantas veces el cine ha recurrido a Galdós. Y entonces ahora viene la prueba de fuego, que es intentar ver, vamos a ver si vemos un fragmento de unos minutos, porque vamos a hablar, a la par que hablamos de Galdós, vamos a hablar de Luis Buñuel, que es un grandioso cineasta español. Y Buñuel llevó adelante 3 películas basadas en obras de Benito Pérez Galdós. La primera de ellas, Nazarín, que Galdós publicó en 1895,
y Buñuel llegó al cine en 1959. Vamos a ver un fragmento. Nazarín cuenta la historia de un sacerdote aconfesional que deambula por los pecados, las plagas y la pobreza de las clases bajas y el mundo secular, y en el camino experimenta una serie de escabrosos episodios que tienen relación con los evangelios. Al igual que todas las películas de Luis Buñuel, esta es bastante crítica y con la Iglesia muy, en fin, muy ataca directamente a ciertos planteamientos de la Iglesia Católica. Vamos a ver ese fragmento y a ver si podemos escucharlo. Muchas gracias, señor. De nada, padre. ¿Quiere usted que de parte de Roma? No tengo costumbre de hacerlo. Costumbre. Tantas veces lo he Perdona, sí, señor, muchas. Sí, ¿cómo? Perdón, padre. A ver, un momentito, ¿eh? Bueno, al principio, ahora vamos a ver el fragmento. Al principio, Nazarín, que es el protagonista, papel que interpreta Francisco Rabal. De nada, padre. ¿Quiere usted que de parte de Roma? No tengo costumbre de hacerlo. Costumbre. Tantas veces lo he probado. Sí, señor, muchas. Siempre. Con permiso. Perdón, padre. ¿No me permitiría hacerle unas preguntas? ¿Oís bien o...? Es cierto, en este caso tienen ustedes a una escalera. Pero todos entran y salen por aquí. Si gustan, pasen. Pasen. Espero que no vengamos a interrumpir su trabajo. Están ustedes en su casa. Ya he oído que no le causan según los robos. A ver, ustedes no guardan nada. No sé lo que son llaves. Además, lo poco que poseo, es decir, lo que poseían, no era el esfuerzo de comer un cerro. Pero siéntense, por favor. ¿Es usted un sacerdote ortodoxo? No, señor. Soy católico, apostólico. Entonces, viste una convicción tan profunda como la fe en Cristo. Para mí nada es de nadie. Todo es del dinero que lo necesita. Confieso que me sorprende ver a un sacerdote viviendo en este mesón. Mis vecinos son pobres. Yo también. Por eso digo de ellos. Ay, perdón, madrecita. Tengo una molestia. ¿Qué se te ofrece, mujer? Los muchachos rompieron la olla y vengo por la de usted. Tomará. Gracias. Es usted mexicano, ¿verdad? Yo soy hijo de españoles y mis estudios los hice en España. ¿Y dónde predica? Rarísimas veces he subido al púlpito. Hablo en voz baja y familiarmente con los que quieren escucharme. Y aunque están cerca, les digo lo que pienso. ¿Y de qué vive? De las mismas palabras. Cuando las hay. Me lleva esta poquita de leña, padrecito. Al cabo, usted lo va a entender muy bien. Está bien, mujer. A lo que ve de los hijos se ofrenda, su vida se me hace muy precaria. Bastante. Desde mi conformidad, le quitan la duda. Entonces, usted desafía los ultrajes, el hambre, la miseria, las persecuciones y las calumnias. Yo no las desafío, las aguardo. Por lo que lleva dicho, dedujo que no pretende mejorar su posición ni pide nada a sus superiores. Así es, yo no pretendo, yo no pido. Come cuanto tiene que comer y cuando no, no como. Justamente no como. Y si es necesario, pido una caridad. ¿No cree que la dignidad de un sacerdote es incompatible con la humillación de pedir? No, no, señor. La limosna no impide ser recibir, ni nada vulnera su dignidad. Pero, señores, ¿no creen que hemos hablado bastante de vivir? De manera que si nosotros ahora, condolidos por su triste situación, pusiéramos en manos de usted las monedas, las tomaría. He tenido mucho gusto, padre. Igualmente, señor, para servirle. Muchas gracias. Bueno, creo que es una película que vale la pena verla porque el cineasta, el director Luis Buñuel tenía un enorme sentido del humor y si os habéis fijado la vida que lleva este sacerdote Nazarín, la gente entra en su casa por la ventana, ¿no? O sea, entra pues como Pedro por su casa, o sea, si el hombre está allí, le entran por la ventana. Bueno,
Os decía que en esta película, en Nazarín, aparecen algunas de las imágenes más conocidas y perturbadoras del cine de Buñuel, entre ellas un Cristo riendo, partiéndose de risa. Es una cosa muy poco común, en las escrituras no se habla de que Jesucristo riese. Buñuel, que estaba obsesionado con el tema religioso, pues le pareció muy divertido y en el fondo puede tener su gracia que aparezca Jesucristo riéndose, partido de risa, porque es una imagen que no habéis visto nunca en los cuadros ni en ningún sitio. O sea, Jesucristo no se ríe, puede estar más o menos jovial, pero partido de risa no. En esta película lo podéis ver. Otra escena impactante es la de un niño llorando, arrastrando una manta por una calle vacía. Imágenes visualmente muy potentes, ¿no? Que denotan la desolación, la miseria. Y Paco Rabanne, el protagonista que acabamos de ver en el papel de Nazarín, en más de una ocasión se declaró ateo y dijo... Las lluvias. Uy. Perdón, es como... Nada. Y en más de una ocasión Paco Rabanne declaró que su ateísmo se acentuó después de rodar esta película. Yo creo que estas películas las podéis tener a vuestra disposición en bibliotecas públicas, las podéis sacar por alquileres gratuitos, están todas, es cine español y es muy interesante comparar. Al igual que hemos visto, hemos unido la figura de Goya a la figura de Galdós para entender esos episodios nacionales mediante las imágenes, entre otros de Goya. Es muy interesante ver cómo otro cineasta español como era Galdós, cómo ve el mundo de Galdós, como en el caso de Nazarín, vale la pena que veáis la película entera porque un fragmentito poco dice, pero bueno, al menos sirve para hacerse una idea. Y vamos a pasar, seguimos en el cine, con Viridiana, que de alguna forma, bueno, es la película más famosa, más conocida probablemente de Luis Buñuel, también la más polémica, y viene a ser una continuación de Nazarín. La película está basada en otra novela de Buñuel, de Galdós. En este caso, el título de la novela es Alma. Así como Nazarín se llamaba igual la novela que la película, la novela de Alma inspiró en la película de Viridiana y... Bueno, ahí se muestra como el más irreverente de los irreverentes, ¿no? Sin duda, sin Luego, duda. circulan también leyendas sobre que con esa prohibición que tenía Buñuel en España, que si Franco la quiso ver de manera privada, porque eso son leyendas urbanas, ¿no? Sí. No, Bueno, opinar. y lo consiguió, o sea, claro, Franco, naturalmente que la vio y se echaría las manos a la cabeza, porque realmente es una película muy crítica. Yo he elegido ahora una secuencia que es muy típica del cine de Buñuel, o sea, muy inquietante, muy ambigua, a ver si os gusta. Esta corresponde a Viridiana, ¿vale?
muy gráfico, ¿no? La ocurrió hace 2 semanas. Sí, 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 No recuerdo el sí. nombre, pero ocurrió Es verdad, hace 2 sí, semanas. sí, siempre al final, sí. Bueno, Viridiana, que es el fragmento que acabamos de ver, como decía, puede constituir una continuación de Nazarín, y esta película tan polémica fue prohibida en España, pero recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y justo después de recibir el premio, la Ciudad del Vaticano, el periódico oficial de la Ciudad del Vaticano, el Observatorio Romano, criticó la dureza, la impiedad y la blasfemia implícita en esta obra, por lo que en España estuvo prohibida durante muchos años. Y es una película realmente muy recomendable, porque aunque basadas en obras de Pérez Galdós, tanto la anterior, Nazarín, como esta, como la que vamos a ver a continuación, es la obra de Galdós pasada, tamizada, vista desde el punto de vista de Buñuel. Es decir, ha cambiado cosas, es la manera en la que él trata esa obra. Visto en ojos de otro director, seguramente las películas habrían sido muy distintas y seguro no tan interesantes como estas. Vamos a pasar a Tristana, que tengo entendido que es una obra que algunos de vosotros habéis leído, ¿verdad? Tristana continúa el ciclo espiritualista dentro de la obra de Pérez Galdós. Tanto Nazarín como Viridiana como Tristana forman parte de un ciclo de novelas que nada tiene que ver con los episodios nacionales, ni con Electra, por ejemplo, la faceta como dramaturgo de Pérez Galdós, sino que se trata de unas obras en los espiritualista precisamente porque destaca facetas del espíritu humano, la bondad llevada al extremo del cura, de Nazarín, la espiritualidad que existe en la protagonista de Viridiana. No la hemos visto, Silvia Pinal no ha aparecido porque esa es una escena diferente, pero Viridiana pues es una mujer que se dedica a ayudar a los menesterosos, a los pobres y tantos así, que acaba llenando su casa de pobres, en una caridad llevada al extremo. Al final esos pobres se acaban rebelando, intentan violarla, tiene que, bueno, toda una historia que es muy, vamos, que os recomiendo porque seguro que os va a gustar. Tristana continúa el ciclo, como decíamos, espiritualista dentro de la obra de Galdós y aborda un tema muy delicado, que es el de la emancipación de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX. Esta película, Tristana, profundiza en el mundo conflictivo físico y emocional de una mujer que no quiere ser ni amante ni esposa. Situada en Chamberí, la novela original, nuevamente en Madrid, uno de los barrios del ensanche de Madrid más castizo del siglo XIX, la obra presenta un mórbido triángulo amoroso entre una mujer que es Tristana, Catherine Deneuve, que es una huérfana recogida por un amigo de la familia, un gran actor que es Fernando Reyes, quien da vida a este personaje, y el tercero en discordia es Horacio, que es un artista de ideas tradicionales que no acepta el espíritu feminista y tan avanzado de Tristana. Tristana, tras sufrir la amputación de una pierna, esto es una cosa tremenda que sucede tanto en la película como en la novela, ¿no? Queda de nuevo atada a Don López, es decir, a Fernando Rey, casi como un autómata con Dios como único objeto del deseo. Eso también es una señal permanente en la obra de Buñuel, eso del objeto del deseo. Es un concepto muy usado en la obra de Buñuel, y ahí queda pues ella, como decían en el Quijote, la mujer casi con la pierna quebrada, ¿no? Eso lo decía Sancho. La simbología es tremenda, que realmente le amputan la pierna. O sea, es que la mujer, como es en la cocina y con la pata quebrada. Exacto. Eso lo hemos comentado en clase, porque aquí es la revolución de la mujer a la que no se le deja. Ella quiere enfrentarse. Bueno, no sé si habéis leído toda la historia, los míos sí. En este caso al actor Fernando Rey, ¿no? a un hombre que tiene sobre ella la potestad del marido y del padre.
y después echa un noviete para librarse de él, pero el noviete tampoco tiene ideas avanzadas para nada. Entonces ella tiene que bregar contra ambos y termina la pobre con la pierna amputada, es decir, que es que con la pata quebrada, pero literalmente. Pero literalmente. El simbolismo es brutal. Así es. Vamos a ver un fragmento. Esta película es del año 1970, ya es en color, ya nos olvidamos del blanco y negro, y probablemente de las tres adaptaciones que hemos visto, a mí quizás esta sea la que más me gusta, más incluso que Viviana. Además, la más actual sí, y Catherine Deneuve, bueno, y Fernando Rey. Está en inglés, está en inglés. A ver, lo que pasa es que claro, no sé. No, que no tenemos. Ha tenido una pesadilla y viene a consolarla Don Lope. Es quien la ha Pero adoptado. no sabemos muy bien qué, ¿no? Al principio la coge casi como un padre, pero se termina convirtiendo tampoco en su marido, pero sí en su pareja de cama, incluso, de hecho. Sí, está todo está sugerido al máximo. Bueno, aquí las imágenes no valen, porque veis a esa chica tan joven, tan guapa, desesperada, y ese señor tan mayor que la besa como un padre, como un marido. La cosa no puede ser más inquietante, ¿no? Sí. Ahí, por ahí estáis diciendo algo. A ver, compartid. Vosotros. No, que estamos comentando que es una relación un poco rara. No, es que muy rara, es una relación muy rara. El caso es que luego Don Lope es todo un caballero, ¿no? Va a las tertulias a los cafés con sus amigos y bueno, pues parece un pro-hombre, ¿no? Y en realidad pues tiene un mundo interior bastante complicado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí de lo que están hablando, ya que os cuento un poco lo que pasa, ya que no lo oí bien, están hablando sobre la costumbre que existía en los cafés de que a medida que se iba yendo cada miembro de la tertulia, los demás no iban pudiendo verlo. Entonces, claro, nadie se quería ir el último. Bueno, es la guasa de Galdós también, cómo saca la miseria más cotidiana del espíritu humano, ¿no? El critiqueo también. Sí. Eso Buenísimo. forma parte, claro. Y como Buñuel, a él le encanta sacar eso. En lances de amor y de mujeres, él considera que nunca existe pecado, que se puede hacer todo. Tenéis que verla, tenéis que intentar Todo está sacar... permitido, salvo con dos excepciones. La esposa del amigo, ¿y qué es lo que ha dicho? La esposa del amigo y la inocencia. Y la inocencia. Sale la imagen de ella. Y sale la imagen de efectivamente, sí. Hay una, no sé si lo habéis notado, pero aunque la novela original de Galdós se desarrolla en Madrid, esta versión de Tristana la rodó Buñuel en Toledo. La placita que sale al principio, bueno, es una de las cosas que cambió, porque como decíamos, Buñuel coge la obra de Galdós y la transforma a su manera. Buñuel era un gran admirador de la obra de Benito Pérez Galdós, sin embargo, se mostró bastante crítico precisamente con esta novela, con Viviana,
por encontrarla kitsch, predecible y ser una de las peores obras del autor, según Buñuel. No obstante, creía que funcionaría llevada al cine y trabajó durante 20 años hasta que lo consiguió en 1970. Cuando terminó de rodar Viridiana, quería haber afrontado este otro proyecto, pero el escándalo estaba tan reciente que era imposible. La censura no iba a consentir que le volviera a engañar de esa manera como Buñuel. Además, sobre Viridiana os voy a contar una cosa curiosa. De verdad, insisto que debéis de verla. Y es que la censura que existía en España de una manera férrea, sobre todo en el cine, ¿no? Cuando vieron el guión, al final se dieron cuenta de que se insinuaba que el protagonista, Paco Raval, podía tener relaciones con las dos mujeres, con la criada y con la propia Viridiana. Entonces, claro, la censura solo vio fatal y la idea que tuvo Buñuel fue la siguiente: convertir la escena en una partida de cartas. Él está, Paco Raval, está jugando a las cartas con Ramona, la señora que hemos visto en el fragmento del vídeo, con la que se supone que tiene relaciones, y al final de la película es la propia Viridiana quien entra en los aposentos y los ve a los dos juntos. Se queda un poco cortada, pero finalmente entra, se sienta para seguir jugando a las cartas y dice algo así como, dice Paco Raval: ya sabía yo que mi prima Viridiana iba a acabar jugando al tute conmigo. Entonces, claro, la censura vio que dice, bueno, si esto queda muy bien, una simple partida de cartas, aquí no pasa nada, ¿no? Pero madre mía lo que había ahí detrás. Pero esa iniciativa que toma Viridiana, bueno, digamos que va al encuentro sexual, ¿no? Entonces, claro, se encuentra con que ella estaba jugando las cartas, ¿no? Y de esa manera, pues dice, bueno, mira cómo ha venido mi prima Viridiana a jugar a las cartas, ¿no? Sí. Y se quedan mirándose los tres sin saber dónde meterse. Y ahí termina, ¿no? Es otra de las genialidades de Buñuel. Esto lo interesante es que la novela no es exactamente como es la película, o sea, tiene sus variaciones. Para quienes la hayáis leído, recordaréis que el final decía: por aquellos días entróle a la cojita, a Tristana, una nueva afición, el arte culinario en su rama importante de repostería. Una maestra muy hábil enseñóle 2 o 3 tipos de pasteles y los hacía tan bien que don Lope, después de catarlos, se chupaba los dedos y no cesaba de alabar a Dios. ¿Eran felices uno y otro? Tal vez. Así es como termina Galdós, Tristana, un final muy diferente al que aplica Buñuel. Por eso está muy bien conocer ambas cosas y contrastar ambas cosas. Y vale, poco a poco nuestro paseo va llegando a su fin y nos dirigimos ahora al Parque del Retiro. Tenemos ahí una... En las fotos, sí. Sí, en la anterior le damos en atrás. Sí, esa. Bueno, en ese paseo que os vais a dar por Madrid dentro de poco, tenéis que pasar sin duda por... ¿sabéis dónde está esto? ¿La habéis visto alguna vez? Esta estatua de Galdós. Pues esta estatua de Galdós está en el Parque del Retiro. Otro de esos sitios a los que vale la pena llevarse un libro y estos días tan primaverales y tan bonitos, sentarse al lado de la estatua de Galdós, pues a leer Tristana, por ejemplo, o Nazarín, o cualquiera de sus obras. El 20 de enero de 1919 es cuando se inauguró esa estatua, que se pagó por suscripción popular. Es decir, fue el pueblo de Madrid quien con sus aportaciones y con su dinero sacaron adelante esta escultura tan bonita. No había habido voluntad por parte de los políticos de elegir una estatua a Galdós, pero el pueblo de Madrid estaba muy agradecido porque su obra la centró en Madrid y era necesario. El agradecimiento del pueblo de Madrid fue conseguir levantar esta estatua. El propio Benito Pérez de Galdós acudió el día que se inauguró, el 20 de enero de 1919. Debido a su ceguera,
Galdós, esto que voy a contar es muy emocionante. Por aquel entonces Galdós ya estaba casi ciego, pero pidió ser alzado para palpar la obra. Y entre varios lo cogieron, lo levantaron y él estuvo tocando, puesto que no lo veía, tocando con las manos el rostro, la nariz, los pómulos, palpando su propia cara en piedra y lloró emocionado al comprobar la fidelidad de la escultura porque lo había dejado clavado. El autor de la obra es Vittorio Macho, que también la llevó a cabo sin cobrar dinero, o sea, lo hizo por Galdós. Esto, como os digo, se inauguró en 1919 y un año más tarde, Benito Pérez Galdós, cronista de España por designación del pueblo soberano, murió en la casa de la calle Hilarión Eslava de Madrid en la madrugada del 4 de enero de 1920. La imagen siguiente, esta es la placa que está justo en esa calle y que la podéis visitar, pues bueno, como decía, Hilarión Eslava. El número actual es el número 107, creo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. No, vamos a la anterior. Bueno, España es un país contradictorio y eso Galdós lo sabía muy bien. A pesar de ser el escritor más importante de su tiempo, fue víctima de un boicot por parte de sus propios colegas que hicieron lo posible, fijaos, para que no se le concediese el Premio Nobel de Literatura. En 1913 fue candidato, pero sus propios colegas de profesión contactaron con la Academia Sueca pues, para que no se le diera el premio. O sea, hay que ser... Se lo llevó Rabindranath Tagore, un gran creador, con todos los derechos y méritos propios, pero es muy triste. Falta el Nobel de Galdós que era bien merecido. Claro. El caso es que cuando falleció ese año de 1920 Benito Pérez Galdós, eso sí, el entierro fue multitudinario. Se calcula que más de 30.000 personas acudieron a lo largo de todo Madrid hasta llevarlo al cementerio de la Almudena, que es donde lo enterraron. Y bueno, pues ahí a la hora de la despedida todos con Benito Pérez Galdós, pero cuando hubo la posibilidad de que hubiese lanzado con el premio Nobel, pues se encontró que sus propios colegas, eso pasa mucho en España, le pusieron ruedas en el carro. Y bueno, esta es la imagen con la que quiero terminar, porque hablar de Galdós y terminar de una manera tan triste, con Galdós ciego en un cementerio, yo creo que hay que hacerlo de un modo mucho más optimista. Y también podéis visitar esa calle donde tuvo... Esta está en Alberto Aguilera, creo que lo pone aquí. El título de la foto, de San Bernardo 35, exacto. Esta placa está en la calle San Bernardo, en el número 35, y bueno, Emilia Pardo Bazán fue una de las mujeres importantes en la vida de Pérez Galdós. Aunque murió soltero, Benito Pérez Galdós tuvo relaciones, tuvo varias amantes, sobre todo a 5 mujeres, y esas relaciones le proporcionaron una amplia comprensión del alma femenina. Él era muy observador, es uno de los representantes del realismo en la literatura, y el haber conocido y haberse tratado con esas mujeres le sirvió pues para conocer muy a fondo el alma humana de las mujeres, y en películas por ejemplo Tristana, que es un perfil único y muy especial. O sea, hay que conocer muy bien a las mujeres para describir esos caracteres que Galdós presenta en su obra, ¿no? Su primer amor fue un amor imposible y trágico por una prima suya, Sisita, se llamaba, hija de un tío suyo, y parece ser que la madre de Galdós lo mandó a Madrid, porque vivía en Canarias, él nació en Canarias, y para evitar que la relación con su prima Sisita fuese a más, decidió mandarla a Madrid. Pues fijaos lo que son las cosas. Gracias a su llegada a Madrid en el año 1879, pues hemos podido hablar hoy de su obra y de esa obra, cómo la desarrolló y cómo la escribió en Madrid. Después de su prima vendrían Lorenza Cobian, Concha Morel, Teodosia Gandarias,
y desde luego Emilia Pardo Bazán, que es con la que vamos a terminar, que no solo fue cómplice literaria, sino amante discontinua. Su relación se prolongó durante 3 décadas, estuvieron durante 30 años con sus más y sus menos, discutiendo, dejaban de discutir, pero siempre existió la mutua admiración, la confianza, y esa confianza pues, se tejió probablemente en muchas visitas de Benito Pérez Galdós a la calle San Bernardo 34, donde encontréis esa placa y donde seguro que don Benito y doña Emilia pues pasaron muy gratas tardes. Con esa idea es con la que nos quedamos, dos amantes, dos grandes mentes de la literatura española. Y bueno, muchas gracias. La literatura no es letra muerta, son sentimientos, emociones y relaciones carnales también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a, si tenéis alguna pregunta que hacerle antes de terminar, aprovechar. Nada, yo sí le preguntaría algo a Jorge. Mira, si queréis también, os paso esta revista para que veáis La aventura de la historia. Esta es una revista de difusión interesantísima. O sea, no hace falta ser historiador ni nada por el estilo. O sea, en esta revista encontráis la historia contada de una manera muy divulgativa. A mí es que me gusta mucho, o sea, lo de la divulgación. Creo que acercarse a la obra, por ejemplo, de Benito Pérez Galdós o de grandes creadores y hacerlo con miedo, o sea, no, eran hombres y mujeres como nosotros somos mujeres y somos hombres. Y ese acercamiento, o sea, no hay por qué colocarnos en una especie de altar que nos impide acercarnos a ellos. Pues no, tenéis la ocasión de daros una vuelta por Madrid cuando os acerquéis, ir viendo estos lugares y otros muchos que encontráis. Buscad en internet el Madrid de Pérez Galdós y encontráis todas las placas y todos los... Podéis hacer un recorrido mucho más amplio, puesto que aquí yo os he hablado de 4, 5, 6 sitios puntuales, pero hay muchísimos más. Quiero que también echéis una ojeada a esta revista porque viene un dossier muy interesante en el que se... Mira, empiezo aquí. Un dossier que se publicó. Esto se publicó hace un par de años. Mira, la podéis pasar por ahí. Y en ella, pues bueno, se hace también un recorrido. O sea, si en algún mercadillo en la Cuesta de Moyano encontráis la revista, hacedlo con ella, porque si os interesa la figura de Galdós, aquí vais a encontrar cosas muy interesantes. Y dime, Sí. Elena. Bueno, aquí tenemos también algún lector de Marianela, ¿no? Primero hemos leído Marianela, por ejemplo, de Nisa. Algunos estaban muy enfadados con la reacción de los personajes masculinos, ¿no? Encontramos que a veces los personajes femeninos tienen mucho más temperamento y personalidad. Y nos enfadamos mucho con el final de Marianela, por ejemplo. Bueno, ¿queréis decir algo al respecto de Lisa? ¿Tú qué dirías? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo le preguntaría a Jorge, ¿qué habría opinado Galdós de este lado tan perverso de Buñuel para llevar al cine sus obras? ¿Le habría encantado? Difícil decirlo, porque Benito Pérez Galdós tampoco se sintió identificado con el cine. O sea, él murió en un momento en el que el cine todavía no... En 1920 el cine ya existía, pero todavía no era mudo. O sea, probablemente él no pudo imaginarse lo que sería su obra llevada al cine. Ahora, tenía un gran sentido del humor, por lo que es probable que lo hubiera hecho muchas veces. Sí, también. Porque la perversidad de Buñuel es absoluta. Es absoluta. Sí, sí. La escena casi de los 12 apóstoles al final con Viridiana. Ay, claro, es que hay una de construcciones ahí también que hay que leerla. Claro, por eso el Vaticano se echó las manos a la cabeza, en España se prohibió, en fin. Fíjate, yo tuve la suerte de estar en una presentación que se hizo, cuando se hizo la edición remasterizada de Viridiana. Vino a dar una charla a Madrid una chica que era francesa, que era una meritoria de rodaje. O sea, una meritoria la persona que se mete, digamos, para aprender. Una becaria. Una becaria, exactamente. Una becaria que estaba, pues bueno, pues que tuvo el privilegio de poder estar, porque Viridiana se rodó aquí en España. Entonces ella pudo estar durante todo el rodaje muy cerca de Buñuel. Ella es francesa y contaba pues que uno de los personajes que aparece, uno de los pobres,
que está completamente desquiciado, o sea, está loco, pero loco de verdad, o sea, no era un actor, no, es alguien que Buñuel se encontró en la calle y lo contrató para que saliese en la película. Y por lo visto este elemento, según contaba esta señora, estaba loco hasta el punto de que cuando estaban en pleno rodaje, de repente se ponía delante de una cámara de unos cables y se ponía a hacer pis encima. Y claro, y Buñuel no le decía nada, porque sabía como que esto estaba diciendo, mejor no le digáis nada, porque... Y esa es uno de los mendigos que son impresionantes, o sea, los que aparecen al final de esa famosa escena de... Sí, que estaba tan bien interpretado que era de verdad, claro, por eso estaba bien interpretado. Bueno, fascinante. ¿Algo que le queréis decir a Jorge? Bueno, pues le agradecemos mucho, ¿no?